Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, agradeciendo ese seguimiento que nos están dando tanto en televisión, en Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79, como en nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3. Les agradecemos esa nueva suscripción y agradecemos a aquellos que se suscribieron desde el inicio y en su fase intermedia. Señores, seguimos profundizando en lo que es la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Esta es la 14ª entrega y vamos avanzando rápido. Máxime que la situación se va deteriorando porque, como hemos visto en estos días, ya nuestros hospitales están abarrotados, nuestros hospitales públicos, nuestro sistema de salud abarrotado de inmigrantes ilegales. O sea, ya nosotros los dominicanos en el sistema hospitalario, sanitario, somos nosotros los inmigrantes ilegales, básicamente. Y así mismo está sucediendo en nuestras escuelas, en nuestro liceo, en nuestro sistema educativo público, donde los niños de nosotros han pasado a ser en su propio país los inmigrantes ilegales, que tienen que esperar que haya cupo ante la inmensa oleada de niños de procedencia ilegal que se han inscrito. Y no nos tomen a mal, nosotros no estamos en desacuerdo con que se le provea de salud y de educación, siempre y cuando no se perjudiquen nuestros niños, porque estamos en el mismo escenario. Pero peor aún, porque nosotros somos los que pagamos el impuesto. Para continuar con esta entrega, pues le cedemos la palabra a nuestro invitado especial que nos ha acompañado en todo lo largo de esta jornada y nos acompañará hasta el final, el licenciado Peregrín Castillo. Bueno, muy contento de nuevo de estar aquí contigo en esta docuserie educativa fundamentalmente, o de orientación, de difusión de verdades, realidades, dimensiones de un problema fundamentalmente complejo. Un problema internacional, histórico, cultural, que se ha ido desarrollando a lo largo de las décadas, pero que en la última etapa, siempre es bueno recordarlo, se ha intensificado, se ha agravado y obviamente, repito lo que he dicho muchas veces, el problema es que mucha gente no sabe cuál es el problema y sobre todo que hay mucha gente empeñada en que, muchas no, algunas muy poderosas que están empeñadas en que la mayoría de la población dominicana y también extranjera no conozca realmente qué es lo que ha pasado, por qué hemos llegado a esta situación, por qué se puede decir que estamos en una especie de trampa mortal y también por qué hay que aprovechar la coyuntura y hacer todos los esfuerzos necesarios para salirnos de la trampa mortal y tratar de revertir las tendencias por la paz y la estabilidad de la isla y de la región. En la 13ª entrega nos quedamos hablando, si mal no recuerdo, de lo que pasó cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13. Yo mencioné, lo tengo que repasar, lo que quería el presidente Medina. Recuerdo que no lo dije en la vez anterior, que él realmente se sentía abrumado porque desde todo el mundo empezaron a llegar. Estas redes de ONGs están muy conectadas internacionalmente, entonces al presidente le hicieron llegar miles de comunicaciones del mundo contra el crimen de la patria que se había cometido. Recuerdo, que eso es bueno resaltarlo, que en el gobierno de Danilo Medina se entendía que eso que había pasado era una especie de trampa, de maniobra del grupo de Leonel Fernández para dañarle el gobierno al presidente Medina, crearle un problema con los norteamericanos, con los organismos internacionales. Entonces el presidente lucía muy inquieto, muy nervioso,
Y el que sabe que Danilo Medina no es un conocedor profundo de la escena internacional, no es un estudioso, no se puede sorprender de que haya reaccionado así. O sea, en la presidencia llegaban cientos de cartas de instituciones de todo el mundo contra el crimen que se había cometido. El presidente nos citó, lo quiero evocar de nuevo, nos citó a varios a que fuéramos a Palacio. Eso en gran medida porque cuando él se encontró con algunos dirigentes de los grupos de haitianos en República Dominicana, o los llamados descendientes de haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana, él tuvo una serie de expresiones que fueron cuestionadas por muchos de nosotros. Entonces él nos llamó a una reunión, y ahí en esa reunión, en su despacho, Palacio, estaba el doctor Juan Manuel Rosario, Juan Miguel Castillo y el magistrado Luciano Pichardo y yo. Y ahí él lucía un presidente preocupado, medio acorralado, pidiendo orientaciones sobre qué se podía hacer. Y una de las cosas que nos planteó, que a nosotros nos pareció algo inadecuado, era que empezáramos a discutir en un debate público con los que estaban impugnando la sentencia, a discutir la sentencia, como que era algo revisable. Y le dijimos todo, no, esa sentencia hay que ejecutarla rigurosamente, porque de eso depende la paz y la estabilidad del país, depende la afirmación de la soberanía del país, y todo le dijimos, presidente, estas son redes que se crean en todo el mundo y que la mueven los organismos internacionales, la mueven los gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos y Europa, tienen redes que la usan en los escenarios de las relaciones modernas internacionales. Antes de mandar los misiles se mandan las ONGs. Las ONG van como, bueno, hay toda una literatura hablando de los nuevos colonizadores. Las ONG van con recursos, con medios, a construir relatos, a defender causas. A veces son causas muy legítimas y válidas, sí, claro, pero también ahí incluyen elementos que son verdaderamente la agenda prioritaria de las potencias y de los organismos internacionales. Era lo que Joseph Nye describía, el uso de los recursos blandos del poder, entre ellos el tema de las ONG. Bueno, eso provocó un gran debate. La presión fue en aumento. Hubo un aumento importante porque al presidente lo citaron a la cumbre del CELAC. Esa cumbre la estaba organizando La Habana, el gobierno cubano. Era la primera vez que se hacía en La Habana una cumbre. Iban todos los presidentes latinoamericanos. Eso era previo al establecimiento de relaciones de Cuba con Estados Unidos. En esa cumbre, el presidente Medina recibió información de que había un plan de acorralarlo y de acorralar a la República Dominicana con la sentencia. Y el que estaba urdiendo el plan era Ralph Gonsalves. Ralph Gonsalves era el primer ministro de San Vicente y la Granadina, que al mismo tiempo era presidente de CARICOM. Era la época en que CARICOM estaba en una posición radicalmente contraria a República Dominicana, muy hostil, y estaba siempre muy alineada con Cuba y con Venezuela, que no es el caso presente. Ahora, quien preside CARICOM es Guyana, que es petrolera, y entonces
en cierta manera se le ha salido de la esfera de influencia a Cuba y a Venezuela. Pero en ese momento, Raúl González prepara una ofensiva, una encerrona contra el presidente, porque él iba a cuestionar a República Dominicana en esa cumbre y llegaron a hacer cuestionamientos. Entonces el presidente le pidió a los funcionarios y específicamente a José Ricardo Tavera que le preparara un resumen de los planteamientos en defensa de la sentencia, porque no podía ir sin armas para responder. Y sabía muy bien que si era cuestionado y no respondía adecuadamente, el gobierno dominicano se iba a ver muy mal y a él lo iban a cuestionar mucho, lo íbamos a criticar mucho. Entonces él se fue preparando para la defensa de la sentencia, de por qué esa sentencia era necesaria y sobre todo de por qué él no podía hacer nada. Sin embargo, en ese discurso, el presidente Medina, que es un hombre muy hábil, hace la defensa enfática de la sentencia, dice que él no puede hacer nada, que él cometería una grave falta, que se expondría incluso a ser cuestionado, enjuiciado por ir en contra de un fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, deja deslizar algo que es, si se quiere, la mancha de su discurso, porque el discurso en general fue bien recibido. Defendió, dijo claramente que nadie podía perder lo que no tenía y que los haitianos que nacían aquí eran haitianos, por tanto no tenían la nacionalidad dominicana, cosa que tú lo has enfatizado aquí. ¿Y por qué hay que reclamarle a la República Dominicana que le dé un derecho a los haitianos que su país ya se lo da? No es que ni siquiera, es que la constitución haitiana los hace haitianos. Lo hace haitiano. Donde quiera que se encuentren. Claro. Entonces, no somos nosotros que decimos que ellos son haitianos. Es la constitución haitiana. Constitución bueno, haitiana él lo explicó muy bien. Sin embargo, la mancha, el punto oscuro del discurso, que lo cuestionaron una serie de actores, sobre todo un amigo que yo tengo, Luis Medina, que murió recientemente, que fue el fundador de la rama laboral del PLD, el maestro Luis Medina, maestro de obra y un laboralista, era del equipo original del PLD. Luis Medina dijo, ese discurso en general estuvo bien, pero el presidente nunca debió haber dicho que en República Dominicana habían cientos de miles, millones de haitianos y que las autoridades dominicanas, cuando veían a los haitianos, miraban para otro lado. Porque en el fondo lo que el presidente le dijo, mira, no le estamos dando la nacionalidad, pero estamos permitiendo que ellos vengan aquí sin documento y hagan todo lo que necesitan sin documento. Desde el punto de vista humanitario, ese discurso se podía, vamos a decir, levantar, reivindicar, como una manifestación de la tolerancia, de la apertura de los dominicanos, de la comprensión de los dominicanos del drama del pueblo haitiano. Pero también manda una señal de que, bueno, ustedes lo están acogiendo, ustedes le están abriendo los espacios, porque que el presidente diga en un foro internacional de las Américas, cuando se trata de los haitianos, nosotros miramos para otro lado. Es una expresión, no importa que estén violando la ley, no importa que estén consumiendo nuestros recursos, los bienes públicos, los servicios públicos, nosotros miramos para otro lado. Y él explicó los sacrificios que representaba para la República Dominicana tener esa presencia cada vez mayor. Entonces, después de ese discurso, se dio una situación, incluso ahí mismo el presidente no quería irse,
porque después que él habló, él estaba pendiente de si Raúl González se iba a ir o no, o iba a tener réplica. Estaba pendiente de eso, para él responderle a Raúl González. ¿Qué pasa? Raúl González no respondió. Sin embargo, se dio una situación que los dominicanos debemos tener bien presente y nunca olvidar. Ya antes de la cumbre del CELAC, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, había dicho: el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Eso fue en un momento en que el gobierno dominicano adoptó algunas medidas y el gobierno venezolano fue entonces el que salió a darle la cara, el gobierno de Maduro, al problema en nombre de la región, obviamente en nombre de CARICOM, porque Maduro, ¿qué quería? Maduro quería los votos de CARICOM para unas votaciones eventuales que se iban a hacer en la OEA. Entonces él tenía que tener unas buenas relaciones con Raúl González, como la tenían los cubanos, y a su vez ese era el enlace profundo que tenía el régimen de Venezuela, tanto bajo Chávez como bajo Maduro, con la política norteamericana. La gente no conoce que en Estados Unidos se constituyó un grupo que se llama el Grupo de Boston. No sé si fue el embajador Shafiro, estaba en Venezuela, que fue de los promotores de un grupo parlamentario que involucraba a legisladores venezolanos y a legisladores norteamericanos de todos los partidos. Del grupo de Boston, figuras relevantes eran el senador Kerry, la senadora Hillary Clinton, el senador Kennedy, el congresista Gregory Meeks, el más prominente líder afroamericano en la Cámara de Representantes, ahora mismo lo sigue siendo, el congresista William de la Jun. Estos dos últimos, Meeks y de la Jun, fueron los delegados norteamericanos en el gobierno de España, de Obama, al entierro de Chávez. Fíjate el vínculo que había. Entonces, ese grupo de Boston era el que estaba moviendo las fuerzas de la región vía CARICOM, vía gobierno venezolano sobre República Dominicana. Bueno, ¿qué pasa? Pero fíjate cómo son las cosas. Ellos se encuentran en la región, prácticamente en el mismo lugar que nos encontramos nosotros, separados por un trechito de mar. Sin embargo, ellos en ningún momento ofrecieron acoger a el pobre pueblo haitiano. No, no, no. Yo te voy a contar más adelante los intercambios que yo sostuve con militares venezolanos y con la gente del PSUT en una visita que dimos a Venezuela. No sé si ya lo mencioné. Porque en un ninguno programa de ellos anterior. dijo: no, mira, está bien, ustedes allá en República Dominicana cogen 200,000, nosotros 200,000, Jamaica 200,000, Trinidad y Tobago 200,000. No, nada de eso, no, ni remotamente. Entonces, ¿qué pasa? Observa esto, que es, vamos a decir, uno de los elementos, de los episodios menos conocidos, pero que lo refiere el embajador William Páez Piantini en su obra Los Tratados Dominico-Haitianos. Hay una mención, una sola mención, sin plasmar el acuerdo. Dice que se produjo una reunión en Caracas después de esa cumbre de CELAC, y me consta que fue convocada por Maduro. Me consta porque uno de los que estaba presente me lo refirió, fue convocada por Maduro. ¿A quién convocó? A Danilo Medina y a Michel Martelly. Lo convocaron a Caracas a una reunión. Y ahí
se le volvió a plantear al presidente que había que buscarle una salida a la situación de la apatridia, al crimen que se había cometido. Oye, ¿por dónde van las fuerzas? Y Danilo no lo repartió como lo repartí yo ahora. Entonces, pero mire, ustedes cogen un grupo, nosotros cogemos el otro. No, eso hubiera sido una buena respuesta. Eso hubiera sido una buena respuesta, pero parece que el presidente se escondió abajo de la mesa. En eso le prometió que iban a buscar las fórmulas legales. ¿Por qué? Porque fíjate por qué se dio eso y por qué nosotros empezamos a tener un conflicto ya abierto con el presidente y Montalvo, que era el ideólogo de la otra corriente dentro del gobierno. El ideólogo y el rector, el que bajaba las líneas. Después de esa reunión, del discurso de Caracas, la reunión del discurso de La Habana, la reunión de Caracas, se produce al mes de ese encuentro una convocatoria hecha no por la Cancillería, sino por el ministro de la Presidencia, al cuerpo diplomático, que en un evento que vino el canciller haitiano. Estaba el canciller dominicano, pero el que habló por República Dominicana fue Gustavo Montalvo. Y pronunció un discurso que hay que buscarlo íntegro, pero los pasajes que yo leí aquella vez y recuerdo, era un discurso peligrosísimo, porque estaba admitiendo básicamente todas las tesis que se estaban lanzando contra la República Dominicana, de que nosotros éramos una especie de apartheid, que le negábamos a los haitianos los derechos, que los teníamos excluidos de todo. Y ahí hablaba de que nadie nace odiando, de que todo eso se puede cambiar. En otras palabras, el discurso que Montalvo pronunció frente al cuerpo diplomático y el canciller haitiano que estaba ahí, de Martelly, era el discurso que querían oír los organismos internacionales. La promesa de que, mira, va a haber un cambio. Eso fue exactamente semanas después. Un aspecto que no mencioné, para que tú veas todas las implicaciones de esto. Cuando el presidente pronuncia aquel discurso en La Habana, nosotros estábamos contentos, muy contentos. A pesar del gafe ese que se le fue, yo llamé a Reinaldo, que era secretario general, y le dije, Reinaldo estaba en esta línea. Reinaldo en eso siempre tuvo mucha claridad. Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo Pared Pérez, secretario general. Y le dije, mira, Reinaldo, el presidente ya era senador, si mal no recuerdo, sí, presidente del Senado. El presidente acaba de pronunciar un discurso histórico, importantísimo. Yo creo que es importante que eso no pase sin consecuencias. Es bueno que los aliados y el propio PLD organicemos una manifestación, un conjunto de reacciones, de declaraciones, de actos de apoyo a la posición del presidente, porque es que estamos bregando con actores internacionales que están presionando, y los actores internacionales tienen que ver que aquí los actores políticos, no solamente nosotros en la Fuerza Nacional Progresista, sino que el PLD, los que somos miembros de esta alianza, el país entero está apoyando ese fallo del Tribunal Constitucional. Reinaldo estaba, vamos a decir, de acuerdo, le gustó la idea, pero cuando se ve que hizo las gestiones y no recibió la buena pro de los otros dirigentes del PLD de que se organizara eso, porque ellos sabían el problema que se estaba gestando con relación a este tema. El tema siguió. ¿Estando con quién el problema? Perdón. No, con la comunidad internacional, porque lo que tenía la presión para echar hacia atrás la sentencia 168-13 era
Estados Unidos a la cabeza y moviendo un conjunto de fuerzas, la Unión Europea, la ONU, la OEA, y todas esas ONG, ese ejército, esa legión de ONGs bien financiada que mantienen esa ofensiva permanente. Y Gustavo Montalvo adentro del palacio. Al lado del presidente. Y hablando en nombre de esa comunidad. Porque parte del poder de Gustavo en el gobierno de Danilo era yo soy el representante de estos poderes. Pues mira. Y Danilo... Mira. Y Danilo Medina. Le cogió el chucho. Óyeme, Danilo Medina, que tenía ese punto débil, porque él tenía ese punto débil. Le cogió el chucho. En esta materia, no, vamos a hacer concesiones. Vamos a hacer concesiones. Pero, esos. Oye, Sí. déjame abrirte un paréntesis Sí. para que te rías. ¿Qué tú me dices a mí si yo te digo que ese mismo Gustavo Montalvo fue el que metió la compañía china Jaitera para acá, para República Dominicana? Y que esa compañía china, en contra de toda la pataleta de los gringos, fue que hizo la estructura del 911, la primigenia. Y no obstante, la compañía Jaitera que estaba operando aquí, porque ellos hacen muchas compañías Jaitera, esta era de la Florida, haber sido condenada en laudos arbitrales internacionales por robo de la tecnología de comunicaciones a Motorola. Y todo lo que yo te estoy diciendo se notificó al Palacio Nacional. Óyeme bien, al mismo Gustavo Montalvo y al mismo Luis Abinader ahora. Sí. Yo participo en ese caso está activo. Sí. Y a Milagro Ortiz Bosch y todo eso. Por encima de la cabeza de todo el mundo, Gustavo Montalvo, en representación del Estado Dominicano como secretario administrativo de la presidencia, siguió negociando con la compañía Jaitera. Sí. ¿Ese mismo? Te lo acepto, pero te recuerdo una precisión. Quien monta el sistema original es Taiwán. Y después, cuando se hace la relación con China, en las negociaciones quedó de que China iba a subrogarse en el papel de Taiwán. ¿No sigue siendo China? Y no, son dos cosas diferentes. Entonces, obviamente China, desde el punto de vista chino, es lo mismo. Ellos se sentían que tenían la obligación de darle al Estado Dominicano todo el acompañamiento para que el 911 quedara operativo y en control ya no de la gente de Taiwán, sino de los chinos. Ajá. De China continental, ajá, del PSC. Sí. Sí, evidentemente que sí. Quedó. Ahora. ¿Tú sabes lo que hicieron ese grupo? Una consola de última generación, óyeme bien, que donó el gobierno norteamericano. La cogieron, hicieron un montaje de que la conectaron, la quitaron y le compraron una lochina de Jaitera. Pero todo eso, todo eso pasó en otro contexto más adelante. Yo te estoy hablando del momento. Eso que pasó después se dio, entre otras cosas, porque el gobierno de Danilo Medina había perdido el apoyo de Brasil. Lula había sido destituido, Dilma Rousseff estaba acorralada y el aliado principal que Danilo tenía era Brasil. Entonces, ese era un factor y estaba el otro factor geopolítico cuando empezó la pugna entre China y Estados Unidos, que empezó por algo muy simple, el llamado de la presidenta Tsai a felicitar al presidente Trump, algo que gestionó Heritage Foundation. Cuando Trump recibe la llamada de la presidenta Tsai, que fue la segunda llamada, China consideró que ese era un desconocimiento abierto de Estados Unidos del principio de una China, dos sistemas. Entonces China cambia su estrategia y empieza a jugar muy pesado en la región del Caribe, a demostrarle a Estados Unidos que ya Estados Unidos no era la potencia dominante en la región Gran Caribe. Y ahí es que le pide al gobierno de Sánchez Serén
le pide al gobierno de Panamá y le pide al gobierno dominicano que definan rápidamente un alineamiento con China, que ellos estaban dispuestos a darle a esos tres países todo. En menos de un año, China, en respuesta al cambio de política norteamericana bajo la administración de Trump, pasó a la ofensiva y le viró tres países en su zona que históricamente se ha considerado su patio, lo que ellos llaman su patio trasero, demostrando con el juego chino, un juego de poderes, porque los chinos en eso son muy finos, era: yo te demuestro a ti que tú no controlas ni siquiera los países que son más dependientes de tuyo en la región donde tú crees que tú dominas. Pero el punto no lo lleve tan lejos, porque es el mismo Gustavo Montalvo que estaba en el palacio. Claro, espérate. Entonces, ¿qué es Gustavo Montalvo al final? ¿Un mercenario? No, mira, Gustavo, yo creo que en el tema haitiano trabajó con los organismos internacionales y los americanos. Pero no por creencia. No es por creencia. Ni no. porque él considerara que nosotros éramos... No. Es porque ellos se habían comprometido con ese sector. ¿A cambio de qué? Y te voy a explicar, y tú lo vas a entender, qué pasó después de todo esto que yo acabo de relatar, del encuentro de Caracas, del encuentro de La Habana, de la reunión Martelly Medina Maduro. ¿Qué pasó después? Bueno, ahí viene una ofensiva internacional cada vez más fuerte. En cuestión de meses vinieron 3 personajes a República Dominicana. 3, y no cualquiera. Vino el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente, hasta nuevo aviso. Hoy presidente, pero en ese momento era vicepresidente, que lo envió la administración Obama. Vino el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que fue al Congreso y pronunció un discurso donde abiertamente le pide a República Dominicana que cambie su política y documente a más de 1 millón de haitianos como dominicanos. Reinaldo le respondió muy bien. El discurso de Reinaldo, diplomático, le respondió bastante bien. Y Ron Van Puy, que era el presidente de la Comisión Europea, como el equivalente al presidente europeo, esos 3 personajes vinieron aquí a República Dominicana a presionar al gobierno dominicano para que echara hacia atrás esa sentencia. Pero no ofrecieron llevarse ningún grupo de allá de Haití, de todas esas pobres personas que estaban pasando penuria. Porque en el fondo ellos crearon el caso de la patria para acorralar a la República Dominicana, porque te están acusando de un crimen internacional. Mira, yo estoy haciendo... Un crimen internacional del cual no exonera la propia constitución haitiana, sí, pero está a ellos bien. no le importa, porque Bueno, cuando están fabricando un expediente de falsa bandera para intervenir en un país, a Irak. Sí, pero manito, eso tiene que ver mucho con que tú te agaches abajo de una mesa frente a un cuento. Pero espérate, Saddam no se agachó debajo de una mesa y lo acusaron de tener armas de destrucción masiva, bombas atómicas, y con una operación de falsa bandera intervinieron Irak y fue un desastre después. Pero déjame decirte, si los gringos quieren intervenir en República Dominicana, que le den. Pero ellos están preparando. Mira, yo tengo un estudio bastante avanzado de derecho internacional, haciendo el recuento histórico de las acusaciones que nos lanzan. Porque cuando tú le das seguimiento, tú te das cuenta de que es un patrón. A nosotros nos han acusado de ser el apartheid del Caribe, pero no dicho en una declaración, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2000. Y ahí mismo pidieron, yo lo relaté, que a República Dominicana le prohibieran repatriar a cualquier nacional haitiano, estuviera legal o ilegal. Y ahí los testigos de cargo contra la República Dominicana, los peritos no eran testigos, los peritos eran Sonia Pierre y el padre Pedro Rucuá. Entonces,
nos han acusado y- de y- racismo estructural. Y cuando nosotros lo atendemos médicamente, Óyeme, no cuenta eso. No importa, Y cuando le damos porque trabajo. ese es el juego para complacer a los poderes internacionales. Los poderes locales hacen esas concesiones, hacen esos compromisos, hacen esas negociaciones de espaldas al pueblo dominicano, que también está ajeno a lo que eso significa en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Te estoy hablando de apartheid, racismo estructural, y ya ahí tenemos el primer testigo a cargo contra la República Dominicana, el ministro de Economía, Paveliza, que lo dijo públicamente. ¿Qué fue lo que dijo Pavel? O aquella vez que hicimos la manifestación en el Parque Independencia, que sacamos el manifiesto pidiendo la solución internacional para los problemas de Haití en Haití, Paveliza nos acusó a los que estábamos ahí, a todos, empezando por el Instituto Duartiano, de ser la expresión del racismo estructural que existe en la historia y en la cultura dominicana. Eso dicho por un ministro de Estado. Entonces, nos han acusado también. Fíjate que el tema del genocidio nunca desaparece. Déjame hacerte una pregunta, ahora que tú hablas de Paveliza. Y perdona que te interrumpa. Sí. Paveliza es ministro de este gobierno. Sí. Y ustedes, vamos a decir recientemente, pero fue el año pasado. Él sustituyó a Miguel Seara Jato. ¿Ustedes no hicieron un acuerdo con la actual gestión gubernamental? Nosotros hicimos un acuerdo en un pacto que firmó el presidente, firmaron 28 partidos con relación a este tema. Y ahí básicamente están todas las grandes líneas para empezar a revertir las tendencias en política exterior, en materia de control y desarrollo fronterizo, en materia de interdicción migratoria y protección al mercado laboral, y también en los aspectos fundamentales de reformas estructurales, como por ejemplo la mecanización, tecnificación del sector agropecuario, de la industria de la construcción. Todo eso está pactado. ¿Y se ha hecho algo de eso? Mira, el gobierno ha anunciado algunas medidas y hay una comisión que está trabajando. ¿Quiénes la conforman? Es una comisión donde hay varios de los partidos que trabajamos en el pacto. Ahí estoy yo y hay un grupo. Ahora, lo que yo veo, lo que yo vi desde el principio, esto no es nuevo, yo te lo he dicho varias veces, en todos los gobiernos hay un sector del gobierno, y esa es nuestra debilidad histórica, ese es, vamos a decir, nuestro punto vulnerable. No lo dicen los legisladores extranjeros cuando tú le explicas la situación, no lo dicen los embajadores. Bueno, el problema es que ustedes tienen una ambigüedad, un doble discurso, porque el discurso es válido, pero las acciones son otras. ¿Refiriéndose a quién? No, al Estado Dominicano, al discurso oficial de los diferentes presidentes, incluido el actual. Sí, pues, cuando el presidente dice no hay solución dominicana al problema haitiano, y va y lo dice en todos los foros, y es una posición revisionista de lo que es la política tradicional de dejar hacer, dejar pasar con este tema. Sin embargo, cuando tú miras las posiciones de los ministros y el proceder, porque en política internacional tú puedes decir lo que tú quieras, pero lo que cuenta al final no es lo que tú digas o lo que tú escribas en los pactos, es lo que tú hagas. Entonces, ahora mismo uno está claro de que en este gobierno, que es un gobierno igual que el otro, repartido, hay gente que está en contra,
tú te encuentras, por ejemplo, la segunda figura más importante del PRM, el expresidente Hipólito Mejía. Él lo ha dicho varias veces, sin los haitianos, República Dominicana sucumbe, que no es verdad. Pero él asume la visión de un sector de su partido y de la economía que se ha llegado a creer que los haitianos son esenciales para que el país sobreviva. Bueno, son esenciales para la manera de ellos, trabajo en de el ellos. en el esquema rentista extractivo, Colonialista, básicamente. que es Sí. algo dentro del capitalismo salvaje que tenemos, es algo connatural. Pero Hipólito Mejía no tiene ni siquiera un cargo. Pero tú te vas y te encuentras, pero es la segunda figura política. O sea, que tú me estás diciendo a mí que a nivel Pero Milagro internacional- Ortiz. Espérate. A nivel internacional... Sí, pero Milagro Ortiz es directora de ética. No. Es una de las figuras prominentes, ideóloga de muchas corrientes, madrina de Miguel Seara, de Milagro Germán, de Paveliza, bueno, hay una viceministro, para que tú tengas una idea, del Ministerio de Interior y Policía, que el otro día se atrevió, y nosotros la denunciamos. Nombre. No recuerdo el apellido, pero es viceministro de Interior y Policía. Pero el primer nombre, si te acuerdas de él. Yo no recuerdo, pero todo el mundo sabe, es una seguidora furibunda de la doctora Milagro Ortiz, trabajó con ella y todo eso. ¿Y qué planteó? Bueno, ella asumió un compromiso de abrir en paralelo un esquema de regularización de personas sin documentos. Nosotros fuimos a la Junta, nosotros fuimos Interior, el ministro de Interior rehusó eso, y que nosotros denunciamos públicamente, con toda responsabilidad. Había una agencia internacional que fue a Interior y Policía, ofreció recursos para montar ese programa. El viceministro Juan Manuel Rosario dijo que no había que hacer eso, y se fueron a donde la otra viceministro, creo que apellido Pérez, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué te dice eso? Aquí, el que conoce la política dominicana sabe que en los gobiernos hay muchas islas de poder. No, espérate. Antes de, para que tú expliques eso. Tú me estás diciendo a mí que aquí hay grupos, sectores en el gobierno que literalmente hacen lo que le da la gana o porque eso es así, estamos hablando del resultado, o que Luis Abinader presidente, o, y aquí partimos en dos la segunda opción, llama por atrás y ordena lo que hay que hacer, siendo él el primer mandatario que tanto le gusta hoy ese pedazo para él, o se hace el loco y lo deja a ellos hacer lo que le dé la gana. Mira, aquí los dominicanos y los latinoamericanos tenemos una percepción, y lo que hemos estado en el poder o cerca del poder, interactuando con los políticos, yo he tenido esa experiencia en estos temas de Estado. Sabemos que los presidentes, bueno, a los dominicanos, el común de la gente cree, como decía Octavio Paz, que el señor presidente, el presidente, es como el gran padre de la nación y es todopoderoso. La realidad es que cuando los gobiernos son resultado de acuerdos, de pactos entre grupos y sectores, cuando no hay un liderazgo realmente... O sea, cuando no tienen el electorado y tienen que agarrar y negociar con otro para con poder otro, llegar los números, hay para poder cuotas de poder, y esa gente defienden esas posiciones y se sienten con la autoridad, sobre todo si tienen atrás una embajada
o un organismo internacional. Pero todo lo que tú mencionaste son PRMistas. Claro, pero es que, mira, yo lo dije el otro día en un programa y lo quiero repetir. Igual que lo que mencionamos del gobierno de Danilo son El PRDistas. problema que tenemos es que el Estado dominicano está en proceso de debilitamiento. Y una de las señales del debilitamiento del Estado, porque no solamente son los funcionarios, son los legisladores, son las municipalidades, una de las señales más claras de ese proceso de debilitamiento es que hay una injerencia creciente, una semi-intervención que se hace incluso usando zanahoria, fondos internacionales. Tú te vas a ministerio, por ejemplo, yo soy de un funcionario, me voy a reservar el nombre porque tengo que proteger la fuente, que le llevaron una propuesta. Le llevaron una propuesta de manejar unos fondos, varios millones de dólares, 40 millones de dólares, para un programa en un área social. La condición de ese programa era que tenía que ser equitativo porque había que incluir en condiciones de equidad, de paridad virtualmente a las haitianas. Entonces, óyeme, él se asustó porque él siempre había oído hablar, eso fue al principio del gobierno, siempre había oído hablar de que los organismos presionaban y ofrecían y todo esto. Él se asustó y rehusó, no sé ahora si lo asumió, pero en ese momento él vio ya abiertamente cómo estaban los organismos internacionales de manera directa. Pero tú sabes por qué lo hace. Porque el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, que es el órgano, igual que la Cancillería, que tiene que tener el control, el que filtra la cooperación internacional y las condiciones en que la misma se da, no está cumpliendo su papel, o mejor dicho, cumple su papel en sentido contrario. Pero yo no entiendo, yo te voy a explicar por qué. Cuando a Luis el Quebrador Abinader se le cogió con el fideicomiso de Cabo Rojo, lo hizo por encima de la cabeza de todo el mundo. A la mala. Cuando se le cogió con la renegociación de la concesión de Aerodón, lo hizo por encima de la cabeza de todo el mundo. Cuando a Gustavo Montalvo y a Danilo se le cogió con meter los chinos, lo hicieron por encima de la cabeza de todo el mundo. Cuando Danilo se quiso reelegir, lo hizo por encima de la cabeza de todo el mundo, órgano internacional incluido, etcétera, etcétera. Óyeme. Entonces, cuando aquí se trata de cuarto, de dinero, que va a poner en los bolsillos de alguien, los muchachos se ponen como fieras, leones, y no le importa lo que diga nadie, ni la comunidad internacional, ni mucho menos. Vuelvo y te digo, eso lo hemos podido probar, porque muchas veces, cuando ha habido reacción de la opinión pública, el mismo presidente, por ejemplo, ha tenido que parar. Yo tengo una lista ahí de reacciones del presidente parando cosas que han hecho sus funcionarios y echándolas para atrás. Te voy a poner una, la más importante. ¿Y por qué no cancela nadie? Te voy a poner una, la más... Pero él firmó un pacto contigo. Te voy a poner una, la más importante. Cuando se firmó el memorándum en la Comisión Mixta Binacional del Canal, una minuta, porque no era un memorándum, era una minuta de trabajo. A mí me llamaron de inmediato desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y me dijeron, mira, aquí se acaba de firmar una barbaridad, denúncienlo porque es muy grave que se esté haciendo una concesión. Realmente cuando tú ves el texto no era tanto así, pero los haitianos que son especialistas interpretando las cosas siempre para su beneficio, sí la interpretaron como una autorización oficial del gobierno dominicano.
En realidad no era una autorización. En realidad lo que ellos estaban montando, Claude Joseph, era una provocación. Y no era solo contra el gobierno dominicano, sino contra el presidente Juvenal Moïse. Tanto así que la última nota de protesta del gobierno dominicano, a partir de la reacción inicial del presidente, que atendió la denuncia de la opinión pública, fue recibida por Claude Joseph el mismo día que matan a Juvenal Moïse, el 7 de julio del año 2022. Entonces, 2021. Entonces, eso, el que ha estado, el que lo ha visto, yo te puedo contar, pero ese no es el momento, este no es el momento de contarte, por ejemplo, actuaciones de Montalvo, que se siente con el poder de hacerlo. Pero déjame seguir. ¿Tú estás consciente que yo soy hijo de 2 miembros fundadores del Partido Reformista Social Cristiano? Óyeme, yo conocí a Joaquín Balaguer, óyeme, pero Balaguer es otra cosa. Óyeme, Balaguer es incomparable. Yo conocí a Joaquín Balaguer y la ejecutoria de él óyeme, también la conozco muy bien. Ninguno de los sucesores de Balaguer llegaron a tener el poder de decisión y el sentido de autoridad que Balaguer tenía, de autoridad personal, porque Balaguer técnicamente desarrolló un estilo bonapartista autocrático en medio de un periodo muy difícil. Entonces tenía siempre, cuando él veía que su autoridad podía ser cuestionada o mermada, él demostraba lo contrario. Pero vuelvo y te digo, sí, tú te llevabas los de paseo, presidentes, te perdías, todos los presidentes sí. tienen isla de poder. Pero vuelvo. Óyeme, todo lo que... ¿Tú crees que el concepto de isla de poder nada más funciona cuando se trata de algo que no tiene que ver con cuarto. ¿Tú sabes quién no tiene isla de poder? ¿Quién? ¿Quién no tiene isla de poder? Xi Jinping. No. ¿Tú sabes quién no tiene isla de poder? No. Es más, y aún así tienen que actuar. Pero volvamos al tema que estamos tratando, porque no he terminado el relato histórico. Vinieron esos 3 grandes figuras a presionar a la República Dominicana con el tema de la nacionalidad. Ahora, ¿qué pasaba mientras tanto? Que esto es muy importante. Mira, en el 2013, yo era diputado. Terminando 2013, me invitan unos embajadores a una reunión. En realidad fue un embajador, y para mí fue una sorpresa encontrarme con nosotros allá. Con los otros. Era el embajador de Venezuela, el embajador de Cuba, el embajador de Ecuador, el embajador de Nicaragua y el cónsul de Bolivia. Una reunión del ALBA. Pero mira, ese grupo que tú mencionaste tan grande que con 200,000 inmigrantes ilegales haitianos que ellos salven y se llevan a su país. Me invitaron por cabeza a una reunión que no tenía que ver con el tema haitiano. Era el tema de la base militar. Y me dijeron, mire, como nosotros sabemos que ustedes se han preocupado mucho con el tema de integridad territorial y usted siempre está pendiente del tema de las presencias militares extranjeras en el país, queremos informarle que el gobierno dominicano está en conversaciones para el establecimiento de una base militar. ¿De quién? En República Dominicana. ¿De quién? De los Estados Unidos. Ajá. Entonces, yo le digo, mire, la información que yo tengo es que no se trata de una base militar, porque empezaron inmediato las protestas de la izquierda en contra de la base militar. La información que yo tengo es que se trata de 2 atracaderos, 2 muelles que se están haciendo, uno en Saona y uno en Miche, que serán usados por las naves de ambos países para el control de
del canal de la Muna. Van a Narcotráfico. narcotráfico, tráfico ilegales, tráfico de armas no, pero sí de ilegales y de drogas. Entonces, esa es la información que yo tengo. También puede ser, le dije, que ustedes hayan recibido información de que el gobierno dominicano está adquiriendo unos equipos de radares muy importantes. Ay, ese caso lo conozco yo bastante bien. Ese tema es muy importante porque nos va a dar a nosotros, ahora mismo nosotros no tenemos radares, salvo lo de los aeropuertos, y es una contratación con Israel que nos va a dar a nosotros. Yo participé en ese expediente y hay una condena de 20 y pico de millones de dólares que el gobierno dominicano no ha pagado para que se instalen los Bueno, radares. el punto es que el gobierno dominicano tiene los radares hace muchos años y no lo ha podido operar porque hay fuerzas en la región, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, que no quieren que República Dominicana tenga la capacidad de, con un radar de tridimensional, de tener la vigilancia del norte de Venezuela, el norte de Colombia, el este de Cuba. ¿No serán unos amigos que se hace llamar el cartel de los soles, los que están en eso? El este, ¿No eran ellos? bueno, ese es en Sudamérica. Ah. En Norteamérica, evidentemente, había también una presión muy grande para que no se instalaran los radares. Ahora, ¿qué pasó? Oye esto. Yo le dije, Oye, no, oye pero esto, déjame. Oye esto. Guárdalo ahí, que por hoy se nos acabó el tiempo. Sí. Y como yo te dije, esto es hasta que se acabe esto. Sí. Esto es un documento que tiene que completarse. Sí. Así que nos dirigimos a la 15ª entrega. En la próxima, por hoy, lo vamos a dejar hasta aquí porque se nos acabó el tiempo. Sí, pero yo quiero precisarte que este tema que yo empecé a tratar es importante por cosas que tienen que ver también con el papel de Haití como narcoalmacén. No, vamos. Y vamos su para allá. conexión con la economía dominicana. Vamos para allá. Bueno, señores, por hoy lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lo veremos en la 15ª entrega y que el Señor los bendiga.